Qué maravillosa bendición poderlo saludar con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en esta noche su corazón va a sentir esa gran bendición. Su vida va a sentir esa alegría y ese gozo en el Señor. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor. Buenas noches, Amén. iglesia. Una vez más, dispuestos aquí con la presencia del Espíritu Santo para que el Señor nos hable. Dios es bueno y siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos unamos a esta hora, a la mitad de la semana, para recibir esa bendición gloriosa del Señor a favor de nuestras vidas, donde el Espíritu Santo de Dios nos va a llenar, donde el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer que nuestros corazones sientan esa llenura, que es la llenura más importante, que es ese poder, ese denuedo que Él va a colocar en nosotros para enfrentar. Mañana jueves usted va a enfrentar cualquier circunstancia y va a tener la victoria del Señor, porque el Señor está contigo, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Dios te levanta en esta hora, Dios te bendice en esta noche, Dios da a nuevas fuerzas, Dios abre los cielos en esta noche. Es nuestra noche, es una noche poderosa, es una noche donde el Espíritu Santo de Dios nos va a bendecir. Por eso vamos a entrar en oración, vamos a entrar con ese fuego glorioso en el Señor, quien lo hace la oración. La oración trae la presencia del Señor a nuestras vidas. Vamos a orar entonces acompañando esta oración para que Dios nos bendiga. Amén, iglesia. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que llene nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos a presentarnos delante de ti, mi Señor, de tu majestad hermosa, de tu grandeza poderosa. Mi Señor, venimos a declarar que solo tú eres santo, que solo tú eres precioso, que solo tú eres digno de recibir toda la gloria y que solo tú eres digno de recibir toda la honra, mi Señor. A ti adoramos, a ti bendecimos, a ti glorificamos, Señor amado y precioso Dios de los cielos. En esta noche preparamos nuestros corazones para que tu bello Espíritu Santo, Señor, implante esta palabra en nuestros corazones, Señor, y nos enseñe a dar fruto al 100%, mi Señor. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo descienda sobre este lugar, descienda sobre cada casa, sobre cada hogar de mis hermanos, sobre cada lugar donde esta palabra llegará, Señor. Que la unción del Espíritu de Dios descienda y toque, sane, renueve, Señor, y restaure, Señor, cada relación con tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús declaramos poder de Dios. Declaramos presencia de Dios llenando tu casa. Declaramos presencia de Dios en cada uno de nosotros, mi Señor. Levántanos con el poder del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, con tu poderosa y maravillosa palabra en esta noche, mi Señor. Amado Señor Jesucristo, seas tú, Señor, llenándonos, seas tú levantándonos, seas tú guiándonos, mi Señor precioso. Que tu palabra, Señor, corra que con libertad, mi Señor. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos sacie, que tu palabra nos renueve, Señor, porque venimos por un renuevo del Espíritu Santo, mi Señor, en esta noche maravillosa, mi Señor, y queremos pedirte, háblanos, mi Rey, con tu palabra, Señor. Háblanos con tu palabra, aliméntanos con tu palabra preciosa, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, mi Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, hoy nos lleve, Señor, a nuevos pastos, a pastos verdes, como sabes hacerlo, Señor, para alimentar nuestro espíritu, mi Rey de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, precioso Dios, porque para nosotros tú eres precioso, eres maravilloso, mi Rey, y damos libertad al Espíritu Santo para que Él obre poderosamente en nuestras vidas, mi Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué gloriosa oración donde trae la presencia del Señor. Debemos creerle a Dios porque en nuestras oraciones las hacemos creyendo, recibimos lo que pedimos. Por eso ya sentimos ese fuego maravilloso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y también hay una palabra gloriosa para nosotros en esta noche. Es una palabra donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, y allí hay una bendición tan maravillosa para nosotros también. Una bendición donde nos
nos trae esa confianza plena en nuestro Dios Todopoderoso. Por eso vamos allí al libro de Filipenses en el capítulo número 4, versos 6 y 7. Leemos la Amén. palabra de Dios para gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es una poderosa palabra que el apóstol Pablo trae para que manejemos nuestras vidas. Hay algo que Dios nos ha dado, que es ese poder maravilloso de a través de nuestra boca declarar vida, y es la vida que estamos declarando. Y por eso, por encima de todas las dificultades, por encima de todos los problemas, tenemos a Dios. Por eso dice claramente que la paz del Señor guardará nuestros pensamientos. Él guardará también, dice, Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cualquier circunstancia que estemos pasando, acudamos a Dios. Normalmente las personas cuando inician algún problema, están pasando algún proceso en la vida, en alguna crisis, alguna dificultad física, económica, sentimental, siempre las personas normalmente se centran en el problema a veces y tienen el problema que les abarca por encima de todas las cosas. Ocupa el problema el primer lugar, la crisis ocupa el primer lugar, las adversidades ocupan el primer lugar. No nos está hablando la palabra del Señor que debemos ser personas irresponsables, no, tenemos que ser siempre responsables, enfrentar cada una de las circunstancias, pero sabemos que debemos, según la palabra, decir que nosotros debemos primero tener el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, porque nos dice nuestro Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Es decir, la preocupación, las angustias, está hablando sobre angustias nuestro Señor Jesucristo, sobre la ansiedad de tener las cosas, pero también aplica para cualquier necesidad de nuestra vida, en la salud. A veces en nuestra salud las personas aplican todo ese primer lugar, todo buscando buscando cómo salir de esa adversidad, y no buscan a Dios en primer lugar. Por eso debemos buscar primero a Dios. A veces en las crisis, en los problemas, en las dificultades, siempre eso absorbe, y al absorber normalmente esa palabra de adversidad sobre la vida de las personas, las personas se nublan y quitan de primer lugar a Dios. Y lo que nos está hablando la palabra del Señor, el apóstol Pablo, es que realmente ese pueblo tenía problemas o tenía luchas, tenía dificultades. Por eso empieza a decirle el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos sobre el versículo número 6: por nada estéis afanosos. Normalmente el afán en nuestra vida, los afanes de nuestra vida, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero los afanes absorben normalmente todas las cosas. Hoy en día andamos en un tiempo que la competitividad está muy alta, y las personas siempre por andar cumpliendo compromisos sociales, cumpliendo compromisos laborales, cumpliendo compromisos de diferentes índoles en el área secular, abandonan lo primero, que es lo más importante, que es el Señor. Por eso Él dice: por nada estéis afanosos. Es decir, no nos está hablando que descuidemos las cosas, no, vamos a tratarlas con responsabilidad, vamos a trabajar con responsabilidad, pero buscando primeramente a Dios. No, que el afán no absorba todas las cosas. Ese problema realmente es crítico, ese problema es grave, esa dificultad que está pasando es muy delicada, pero por encima de esas cosas tenemos al Señor. Tenemos que tener al Señor porque Él es la salida, porque Él es nuestro pronto auxilio, porque Él es nuestra ayuda. Si la persona no coloca a Dios en primer lugar, normalmente va a tener adversidades en la vida. Y lo que nos está hablando el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos luchas constantemente, tenemos problemas constantemente, tenemos crisis en la vida que tenemos que confrontar o enfrentar, descubrir las cosas, cómo salir de esto. Y cuando descubrimos esas cosas y empezamos a luchar con esto, ya no estamos solos, tenemos una ayuda sobrenatural. Usted puede encontrar que todos los pasajes, el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en la antigüedad nos sirve como testimonio
testimonio a nosotros para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Y nos enseña la palabra que cada hombre de renombre y cada mujer en la antigüedad que tuvo grandes triunfos, grandes victorias, esas personas fueron personas que se dedicaron en sus corazones a hacer la voluntad de Dios, se dedicaron en sus corazones a dejar que Dios operara, que Dios obrara, que Dios se le diera una palabra y por esa palabra luchaban, por esa palabra iban a enfrentar ejércitos, por esa palabra abrieron mares, por esa palabra pasaron desiertos, por esa palabra derrotaron ejércitos. Por eso es importante buscar esa revelación. Dios nos ha dado esa bendición tan maravillosa de un propósito en nuestra vida, y ese propósito que nos ha dado, Él no nos va a dejar solo, Él va a estar con nosotros, Él camina con nosotros, Él va a pelear con nosotros. Es más, Jesús dijo que no nos dejaría solos, que se iba, pero nos dejará otro consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. Es importante darle ese primer lugar al Espíritu Santo para enfrentar todas las cosas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por eso la acción de gracias es cuando nosotros creemos totalmente en nuestros corazones de que Él lo puede hacer, que no somos nosotros sino Él lo hace. Por eso es gracias a Dios que nosotros podemos avanzar, gracias a Dios que podemos vencer, gracias a Dios estamos sanos, gracias a Dios tenemos la victoria. Aun cuando las adversidades están grandes en nuestra vida, sabemos que Dios nos acompaña, Dios nos bendice. Aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, y en eso es que tenemos que confiar nosotros. La iglesia no está para que en primer lugar es el problema, no, todos los días vamos a tener dificultades, problemas, adversidades, retos en nuestra vida, sueños que tenemos que luchar, pero Dios tiene que estar por encima de todas esas cosas. Cuando tenemos a Dios por encima de todas esas cosas, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios está a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos enseña que un día dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y nos muestra muchos lugares donde pudo caer la semilla, y dice que una cayó en la orilla del camino, otra cayó entre pedregales y otra cayó entre espinos. Y cuando nos habla de espinos precisamente, nos habla y dice que la palabra allí se ahogó, es decir, que no dio el resultado que debería dar esa palabra, porque fue enviada. La palabra tiene el mismo poder, es enviada para lo mismo, pero desafortunadamente a veces no cae en buena tierra. Y una de las cosas que dice que cayó fue entre espinos, pero dice que los espinos nos simbolizan a nosotros lo que es el afán y lo que es la ansiedad. Y vemos que este es un tiempo donde la gente corre de aquí para allá, usted lo decía, pastor, donde la gente tiene una competitividad, un afán por el éxito, por las cosas, pero lamentablemente todo se quiere alcanzar en las propias fuerzas. Y así es imposible. El Señor lo dijo en su palabra en Juan 15, dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que echar el afán y la ansiedad sobre el Señor. Dice en su palabra, dice Jesús, echando vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque si la persona no echa su ansiedad, no echa su afán, su problema, su dificultad sobre el Señor, entonces la palabra se va a ahogar. Porque a veces creemos que eso es para los de afuera, pastor, para los que están allá y no conocen del Señor, pero no es así, porque es que nos dice que estas personas donde se ahogó la palabra por causa del afán, de la ansiedad, de las riquezas y de las cosas que tenían que conquistar, fueron personas que recibieron la palabra. O sea que hay personas en la iglesia que reciben la palabra, pero que por un momento la tienen, pero después ese afán y esa ansiedad como que se les pierde la fe, como que se les baja la fe, y no debe ser nunca así, iglesia, porque la fe es perseverancia, la fe es estar allí esperando a que las cosas sucedan, porque dice que la fe
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo tengo mi esperanza en que lo que estoy esperando, en lo que estoy pidiendo al Señor, me va a llegar, va a ser una realidad. Pero para eso voy a tener que creerle al Señor. Por eso Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, iglesia. No puesto los ojos en el problema, no puesto los ojos en la ansiedad, no puesto los ojos en el desespero, porque si tú pones los ojos en esas cosas, pues se te va a robar la paz, porque a eso viene el enemigo, entonces te va a quitar la paz, y si no tienes paz, no tienes un pensamiento claro para saber cómo hacer las cosas, y nosotros para saber cómo hacer las cosas, tenemos que tener paz en nuestro corazón, y el único que realmente nos puede dar paz a nosotros es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que si tú no quieres que la palabra que has recibido por muchos años, por la palabra que recibiste, que acabaste de dar, que estás recibiendo en este momento, llegue a ahogarse, si no quieres que llegue a ahogarse, tienes que descansar en el Señor, tienes que ir a entregar las cargas, tienes que confiar en el Señor, porque aquí es la cuestión es, ¿tú confías en el Señor o confías en otras cosas? ¿Confías allá en la ansiedad, en las cosas que si van a correr, van a alcanzar las cosas? Sí, tenemos que ser diligentes, dice la palabra, pastor, pero confiando siempre en el Señor, es decir, Él es donde nosotros arrancamos, Él es donde nosotros creemos, en Él ponemos todas las cosas y Él, dice la palabra, encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. Aleluya. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros acercarnos a Dios, identificarnos con Dios, identificarnos con la palabra, identificarnos con las cosas que Dios nos ha dado. Cuando una persona se identifica, empieza a hacer las cosas en las cuales se está identificando. Por eso tenemos que buscar la palabra del Señor, tenemos que empezar a buscar cómo es Cristo, qué es Cristo, y empezar a escudriñar eso en nuestra vida, tenerlo en nuestra vida, y empezamos a tener esos buenos hábitos de empezar a caminar con Cristo. Cuando una persona normalmente le gusta a un artista, le gusta algo, empieza a entonar o empieza a hacer las cosas que ellos hacen y termina casi haciendo las cosas que las personas normalmente ejecutan. Por eso nosotros debemos tener esa identidad en Cristo. El apóstol Pablo, él pasó por dificultades muy grandes, él pasó por problemas muy grandes, pero por encima de todas las cosas dice él claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué tremendo es esto. Él sabía que pasaba por problemas, dificultades y todo, pero confiaba plenamente en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición es saber que el apóstol Pablo escondía su vida en Cristo, y cuando escondía su vida en Cristo es que se identificó tanto en Cristo que Cristo empezó a hacer esa fortaleza en la vida de él. Acuérdense, amada iglesia, con lo que uno se identifica, eso hace. Si la persona se identifica con algo, empieza a hacer las cosas que se identifica, porque con lo que no se identifica es lo que no le gusta. Es la persona que no empieza a hacer lo que no le gusta, porque no le gusta, entonces no lo hace. Por eso necesitamos identificarnos con Cristo, que nos guste las cosas de Cristo, y cuando nos identificamos con Cristo y empieza a hacer algo maravilloso la palabra en nuestras vidas, que empieza a transformar nuestras vidas. Por eso la identificación con Jesús, cuando uno se identifica con Jesús, cuando permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje, obre en la vida de cada uno de nosotros, entregando cada una de las áreas de los problemas, las dificultades, y poniendo a Dios en primer lugar, Él empieza a transformar nuestras vidas. Esa transformación es tan importante en cada uno de nosotros, porque es el objetivo importante de lo que vino Jesús, es para que nosotros fuéramos transformados en esas nuevas criaturas, en esa vida nueva que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y en esa transformación no fue fácil. El apóstol Pablo no era el apóstol Pablo que nació en cuna de espiritual. No, él era una persona
que nació bajo los pies de Gamaliel se preparó bajo la ley, y bajo la ley perseguía a la iglesia, él azotaba a la iglesia, la misma iglesia en ese tiempo le tenía miedo al apóstol Pablo porque él tenía cartas escritas por los superiores para llegar a las iglesias. Dice que él llegaba y sacaba a las personas para hacer negar la fe en Cristo, para hacer que la fe en Cristo en cada uno de ellos, pues él sacara de sus corazones esa fe y hacerlos renunciar. Ese era el apóstol Pablo, es llamado Saulo en ese tiempo. Cuando Saulo de Tarso tiene ese camino hacia Damasco, tiene el encuentro con Jesús, y cuando tiene el encuentro con Jesús pasa algo tan importante en la vida del apóstol Pablo, porque lo primero que él hace, el apóstol Pablo, es que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿quién eres? Por eso es necesario identificarnos primero con el Señor. Si una persona no conoce a Jesús, pues no va a identificarse con él, no va a tener esa relación con él. Por eso lo primero que hace el apóstol Pablo es: ¿quién eres, Señor? Él le pregunta, porque él no sabía quién lo derribó del caballo, esa luz resplandeciente, él no sabía quién era. Por eso, ¿quién es el Señor? Y eso nos enseña que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que tener para tener esa identificación, para ser transformados, para caminar en lo sobrenatural del Señor, para tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, es necesario saber quién es Jesús, quién es Dios en nuestra vida, tener esa identidad con Dios. Cuando nos identificamos con Dios, entonces ya empezamos a que nuestra vida cambie. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y cuando Jesús dice claramente, él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas, daré cosas contra el aguijón. Ahí él descubre que él estaba persiguiendo a Jesús, que Jesús realmente es algo poderoso, que es algo maravilloso, y por eso inmediatamente él cambia, porque se identifica con Jesús. Él sabe que hay un poder sobrenatural en Jesús, que es el Hijo de Dios, y en ese momento, con todo lo que él había escuchado, porque él escuchó todo lo que relató Esteban, porque dice que las vestiduras de Esteban estaban en los pies de Saulo. Él permitió cuando lo apedrearon a Esteban, y Esteban relató todo lo de Moisés, toda la ley, todos los patriarcas desde Abraham. Empezó a relatar todas las personas, y cuando él relata todas las personas a llegar a Jesús, cuando él tiene ese encuentro, pues se acuerda también quizás de todo lo que Saulo, lo que a Esteban le relató, y en ese momento pues por eso le cree, se identifica con Jesús. Inmediatamente dice: ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se coloca al servicio. Si una persona no tiene identidad con Jesús, si una persona no tiene identidad con el Señor, inmediatamente su vida va a tener una barrera, no va a servir. Por eso él inmediatamente, cuando descubre, le dice: ¿y qué quiere que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y él empezó ya al servicio del Señor. Inmediatamente inició o dispuso su vida para el servicio. Lo que nos quiere hablar la palabra, por eso con la experiencia de él a la iglesia de Filipo, es que van a haber problemas en la iglesia. Tenemos luchas constantemente de una u otra índole, en la familia, en la salud, en la economía, en la área social, laboral, en cualquier área vamos a tener luchas. Y esas luchas que tenemos, normalmente el Espíritu Santo de Dios nos fortalece, nos va a ayudar y nos va a levantar poderosamente, pero como hizo el apóstol Pablo, identificándose con el Señor. Y cuando nos identificamos con el Señor, entonces ya buscamos a Dios en primer lugar. Ya no dejamos a Dios en el segundo lugar, sino Dios empieza a ser el Dios de primer lugar. Y ese Dios de primer lugar entonces va a estar por encima del problema, por encima de la dificultad de una persona. Cuando se deja absorber por la dificultad, por los afanes de este mundo, inmediatamente eso ocupa el primer lugar en la persona. Al ocupar el primer lugar, entonces Dios ya no es el primer lugar. Y acuérdese que todo lo que quita el primer lugar es idolatría. Dios es el que debe ocupar el primer lugar. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, entonces tenemos el poder del cielo a favor de cada uno de nosotros. Tenemos el poder de que Dios ha enviado a nuestros corazones del Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre en nuestras vidas. Entonces el
Espíritu Santo de Dios cuando nosotros sí sabemos que tenemos un problema, sabemos que estamos pasando por alguna dificultad, sabemos que tenemos que enfrentar algo, pero ahí es cuando nosotros podemos sentir que dentro de nosotros está el poder de Dios, porque está el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar, está Jesús en nuestra vida, porque lo aceptamos como nuestro Salvador personal, y al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, Él está trabajando con nosotros, Él nos está ayudando, Él nos está levantando, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él nos amó primero, Él nos amó tanto que vino a entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener esa transformación, ese cambio, porque Él se llevó toda maldición en la cruz del Calvario y nos dejó las bendiciones del Hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestras palabras cambian, las palabras son de poder, de autoridad. Yo quiero decirle, iglesia, que a partir de esta noche las cosas van a ir mejor, porque tenemos a un Dios todopoderoso que está a favor de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Sí que hay adversidades, sí que hay problemas, sí que hay retos en nuestra vida, que hay sueños, que hay tantas cosas y que no las estamos haciendo, pero hoy quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios está aquí enseñándonos a cada uno de nosotros para que busquemos a Dios en primer lugar, que nos identifiquemos con Dios, y al identificarnos con Dios empezamos a ser como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque se identificó tanto con Jesús que ya empezó a ser Jesús el primer lugar en la vida de él. Por eso inmediatamente cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, cuando Jesús está en nuestros corazones, lo primero que como hijos de Dios, Dios hace tres cosas importantes a favor de nuestras vidas en la identidad. Para que nosotros nos sintamos identificados con Él, hace tres cosas. Lo primero que hace es que el Espíritu Santo de Dios es enviado a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo de Dios entonces nos va a empezar a ayudar en todo lo que nosotros emprendamos. Nosotros tenemos una gran ayuda, es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poderoso, es tan poderoso que dentro de nosotros no permitirá que nadie nos haga daño. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida será nuestra guía. Él cerrará puertas, abrirá puertas. Por eso es importante saber que cuando una persona se identifica con Dios, lo primero que te recibe es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está para llenarnos de grandes bendiciones. ¿Qué bendiciones entonces nosotros vamos a tener en nuestra vida? La segunda cosa que Dios nos da es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Jesús es el verbo, es la palabra. Desde antes de la creación Jesús es el verbo, es la palabra, y esa palabra está escrita. Jesús es toda la palabra, lo que está escrito desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo el centro de todo es Jesús, porque es el verbo. Y cuando tenemos la palabra de Dios, eso es lo que nos identifica para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios trae a favor de cada uno de nosotros entonces las promesas, las enseñanzas de cómo nosotros podemos adquirir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, con el Espíritu Santo, dice, Él nos enseñará todas las cosas que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo de Dios entonces en la vida de una persona, lo primero que hace la identificación con Dios es que el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones, y inmediatamente Él nos va a empezar a enseñar todas las cosas que Dios nos ha concedido. El Señor Jesús nos dijo claramente que cuando estemos frente a tribunales, Él hablará por nosotros. ¿Qué va a hablar? Lo que nosotros hemos estudiado en la palabra, lo que nosotros hemos tenido en la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, cuando tenemos la palabra, lo primero que hacemos en nuestra vida es tener a Jesús en nuestros corazones, y al tener a Jesús, el verbo, la palabra en nuestras vidas, al nosotros leerla, pues nos estamos encontrando las promesas, que por sus heridas somos nosotros curados, que somos ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, que somos sanos, que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Todas esas promesas empiezan a llegar, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esas promesas empiezan a funcionar en nuestra vida porque tenemos una identidad con Dios, y esa identidad con Dios hace que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, haga que
nosotros tomemos esa autoridad, nos identificamos con Dios y el Espíritu Santo de Dios hace que las palabras tengan poder, y esas palabras tienen poder para ser sanos por la llaga de Jesús, para ser libres por el poder de la sangre de Jesús, para hacer lo que no podíamos hacer antes. Por eso todas las puertas que estaban cerradas se abren cuando una persona se identifica con Jesús, y Jesús inmediatamente cuando se identifican, el poder del Espíritu Santo es enviado con ese denuedo grande, con ese bautismo de la unción regia que hace que las cosas sean transformadas, cambiadas a través de la palabra que colocan de autoridad en nuestra vida y la palabra de Dios que viene a cada uno de nosotros. Y vienen de luego también los procesos en la vida son importantísimos para nosotros iniciar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Los procesos nos dan madurez en nuestra vida, los procesos no están para que uno lamente, los procesos están para que nosotros nos llenemos de ese fuego poderoso del cielo y enfrentarnos. Cada proceso en la vida nos da el poder para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos dice que un día Pedro se acercó al Señor, le dijo: ¿y a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es verdad, ¿a dónde vamos a correr en medio de las dificultades, de los problemas, de lo que está pasando? ¿A dónde debemos correr, iglesia? Debemos correr a los brazos de Jesús, debemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial para buscar el oportuno socorro y hallar gracia delante del Señor, porque la palabra nos dice hoy: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. O sea, el Señor quiere que nosotros vayamos, iglesia, con toda la confianza, le digamos lo que nos está pasando y le pidamos ayuda a nuestro Dios, porque lo que Él quiere es que nosotros descansemos, que cuando nosotros vamos y entregamos esos afanes, esas ansiedades, esas cosas que nosotros deseamos que sucedan en nuestra vida, es porque realmente estamos confiando en Él, porque nuestra confianza debe ser puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos, no peleamos en nuestras fuerzas, iglesia. El Espíritu de Dios está con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro paracleto divino, el que está a nuestro lado para pelear por nosotros, para ayudarnos, para guiarnos, para darnos las fuerzas, porque si en nosotros nos falta fuerzas, debemos pedirlos al Señor, y el Señor manda su santa unción que nos da nuevas fuerzas, que nos renueva, como con el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo en cada momento, hablar con el Espíritu Santo, háblale al Espíritu Santo, porque de eso se trata, de que tú hables con el Espíritu Santo, que le preguntes lo que debes hacer, para que Él te guíe lo que tú y yo debemos hacer. Nosotros debemos preguntarle al Espíritu Santo, porque para eso fue dado, dice que fue enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Pero para qué es? Para correr a los brazos de nuestro Padre Celestial, para correr a poner a las dificultades, esas cosas que nos están afanando, esas cosas que nos están perturbando, vayamos y dejémoslas en oración, dícele, porque ahí nos está hablando el Señor, dice que es en oración, pastor, que nosotros debemos venir, que nosotros debemos estar en su presencia. ¿Qué es orar, iglesia? Hablar con Dios. Tenemos que venir a hablar con Dios y a decirle: Señor, es que lo que me pasa es esto, lo que me sucede es esto, estoy afanado porque estoy teniendo este problema. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros muchas veces tenemos problemas, corremos a buscar otro ser humano y a contarle lo que nos pasa, como si la otra persona pudiera solucionarnos las cosas, y no es así, porque debemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial, correr a Jesús en oración y contarle lo que nos está pasando, porque Él realmente sí nos puede ayudar, porque Él es el que nos da la mano, porque Él es el que nos brinda la ayuda para que nosotros podamos salir adelante. ¿Cómo nos la brinda? Dice el pastor: con la palabra del Señor nos brinda la ayuda, porque ahí están las respuestas que nosotros necesitamos en nuestra vida, están en la palabra del Señor, están en la voz de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de nuestro Dios, que nos habla para guiarnos en el camino por el cual nosotros debemos andar. Pero a veces escuchamos otras voces menos las de la palabra del Señor. Muchas veces le creemos a las otras personas
malos que nos dicen, pero cuando el Señor nos habla en sus promesas, a veces es difícil creerle para muchas personas. Por eso debemos afirmarnos. Y yo sé que tal vez usted estará diciendo ahí en su casa, no, pues yo le creo al Señor lo que dice, yo tengo fe en lo que el Señor dice, en las promesas que dice. Sí, eso lo dices porque estás bien, pero cuando estés pasando por la dificultad, ¿qué? Porque ahí es donde se prueba la fe. Dice la Biblia que la fe es probada como el oro en el fuego, ¿cierto? Entonces ahí es donde se prueba la fe, y en ese momento que estamos pasando por dificultades, donde debemos coger la palabra y declarar la palabra del Señor en nuestra vida, soltar esa palabra, lo que decía el verbo hecho carne, que es mi Señor Jesucristo, soltar esa palabra, porque esa palabra tiene poder. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito por el cual nosotros estamos pasando por esa adversidad, porque todo lo que sucede en nuestra vida es porque tiene un propósito, porque los propósitos nos ayudan a crecer, porque los propósitos nos ayudan a avanzar, porque los propósitos nos ayudan a ver lo que Dios pone en nuestras vidas, pastor. Amén, amada pastora. Amada iglesia, identifiquémonos con el Señor. Cuando uno se identifica con Dios, inmediatamente empieza a gustar las cosas de Dios, a hacer las cosas de Dios. Identifiquémonos con Él, y verdad que Él tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado nos llevará a que por encima de cualquier proceso, los procesos son los que purifican el alma. Todo proceso hace que el alma sea purificada, y todo el conocimiento del Espíritu Santo de Dios y la palabra hace que nuestra alma, nuestro espíritu sea regenerado, sea cambiado, mejore constantemente. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos habla, que por encima de los problemas, de las dificultades, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con oración y ruego, con acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu dificultad en esta noche? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Qué es lo que estamos pasando? Eso lo ha absorbido y no le ha permitido orar. No le ha permitido buscar la presencia del Señor, no le ha permitido leer la palabra del Señor, porque ese problema ocupó el primer lugar. Y el que ocupa el primer lugar se llama idolatría. Está idolatrando una enfermedad, muchas personas. Otras personas están idolatrando un problema económico, idolatrando un problema que tiene en las labores. Por encima de eso tiene que estar Dios. Cuando nos identificamos con Dios, Dios ocupa el primer lugar, y todas las otras cosas vendrán a tener esa bendición gloriosa. Vamos a orar, porque van a ser conocidas nuestras oraciones delante del Señor, con peticiones, con oraciones y peticiones de ruego delante de la presencia del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y maravilloso Dios, gracias te damos por una palabra que nos enfrenta a una realidad constante de cada una de las circunstancias que pasamos en la vida. Problemas, dificultades, adversidades, retos, sueños, anhelos. Pero por encima de esas cosas estás tú, Dios, porque tú eres nuestro poderoso gigante. Y delante de cualquier dificultad tú estás, Señor Jesús, y nos ha dado la victoria, porque en la cruz del Calvario se llevó toda maldición. Hoy los que están enfermos son sanos por las llagas de Jesús. Los que andan en alguna adversidad emocional, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, tú, Espíritu Santo de Dios, ministra sobre sus neuronas, sobre su cerebro. Ahora mismo toda neurona y ahí en su cerebro que se había muerto, hoy trae vida sobre ella, porque tendremos ese poder maravilloso para ser sanos, libres, para que las puertas que se habían cerrado en el área financiera se abran en el nombre de Jesús. La ruina y la miseria se cierra y se cancela todo edicto del maligno que nos era contrario, esclavado en la cruz del Calvario. Y declaramos nuestras vidas libres, declaramos nuestras familias libres, declaramos que de aquí en adelante caminaremos en la libertad tuya, Dios, porque somos sanos y libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sana y nos trae esa libertad gloriosa. Amén y amén. Amada iglesia, continúe orando sobre cada uno de los aspectos que están quitando el primer lugar a Dios, y permita que Dios sea el primero sobre todas las cosas, y tendrá sanidad, tendrá el milagro, tendrá la puerta abierta, porque cuando pones a Dios en primer lugar,
Él te ayuda. El ejército celestial, los espíritus ministradores estarán a favor tuyo para llevarte en grande victoria. Vamos a pactar también con el Señor en esta noche en nuestra área financiera para reprender al devorador, para que Dios lo haga en el nombre de Jesús a favor de nuestras vidas. Esta ofrenda es una ofrenda de fe que hacemos para que las puertas de los reinos de los cielos sean abiertas a favor de nosotros y nosotros como iglesia podamos cumplir cada uno de los compromisos que tenemos para que la iglesia siga teniendo esa bendición tan maravillosa como templo y los recursos que necesitamos para cumplir los diferentes compromisos que tenemos aquí como congregación. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias y te pedimos que cada uno de los que aportamos en esta hora lo que hemos apartado para traerlo el próximo domingo aquí al Alfolí, hoy declaramos, Señor Jesús, que lo que estamos depositando, el reino de los cielos es testigo que lo estamos haciendo para que tú obres a favor de nosotros, para que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendiciones a sobre y abundar. Gracias, Señor Jesús, porque a esta promesa le colocaste un juramento para que por dos cosas indubitables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos ese fortísimo consuelo los que hemos acudido a ese poder de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por sacar este tiempo para que su vida sea bendecida, para que su familia sea bendecida. Por eso siempre a las 6 de la tarde, los días miércoles, ahí nos encontramos y el próximo domingo los esperamos aquí a las 9 de la mañana para tener un encuentro maravilloso con Dios y pasar una fiesta maravillosa el día domingo. La paz maravillosa del Señor nos continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia.